Tener un cuerpo definido es uno de los objetivos más comunes entre las personas que entrenamos. Y si bien lograr ese objetivo no es sencillo, es algo que muchas personas consiguen con disciplina, buenos entrenadores y un buen plan. Pero la verdadera pregunta no es cómo estar definido, sino cómo podemos mantenernos así todo el año. ¿Es saludable? ¿Qué dice la ciencia? Y en caso de poder hacerlo, ¿cómo lo hacemos sin perjudicar a nuestra salud y nuestro progreso? Quédate hasta el final porque en este video vamos a profundizar en esta pregunta con evidencia, casos reales y aplicaciones prácticas. La mayoría de personas piensa que para tener un físico definido el mayor obstáculo es entrenar de forma consistente y alimentarse de forma adecuada. Pero incluso personas comprometidas que aman entrenar, que disfrutan comer bien y que tienen fuerza de voluntad encuentran difícil sostener un físico extremadamente definido por mucho tiempo. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque estar en porcentaje de graso muy bajos durante un periodo de tiempo muy largo puede traer efectos negativos tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico. Eric Helms recopiló los efectos reportados por culturistas durante su preparación para competir en fisicoculturismo. Y entre estos efectos podemos ver alteraciones hormonales, tanto en testosterona, leptina y otras hormonas, fatiga extrema, pérdida de líbido, irritabilidad, disminución del rendimiento, problemas de sueño y demás. Pero esto no simplemente es una lista de síntomas, sino que hay motivos mucho más profundos detrás. Y para entenderlo mejor hay que comprender dos conceptos fundamentales. El primero son los REDs, que es la deficiencia relativa de energía en deportes, y es un síndrome que ocurre cuando hay un desbalance entre la energía disponible y la energía que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Los REDs pueden afectar la menstruación, el sistema inmunológico, la salud cardiovascular, el metabolismo, el estado de ánimo y muchas más cosas. Y esto básicamente es el resultado de un tiempo prolongado de baja disponibilidad energética. Y a esta baja disponibilidad energética la vamos a llamar LEA. Y esa baja disponibilidad energética básicamente es la que causa entonces a los famosos REDs que acabo de mencionar. Una fórmula muy común para saber si estamos o no en baja disponibilidad energética es la siguiente: ingesta energética menos gasto energético sobre masa libre de grasa. Si este cálculo nos da un valor inferior a 30 kilocalorías sobre kilogramos, teóricamente tenemos más riesgo de presentar baja disponibilidad energética y por lo tanto que aparezcan estos REDs. Pero cuidado, este número es una referencia. Hay personas que desarrollan síntomas aún por encima de este umbral y otras personas que no lo presentan aunque estén por debajo. Entonces podríamos decir que es algo súper individual y que no nos sirve al 100% de referencia para tomar decisiones. Ahora la pregunta es, ¿cuándo solemos o cómo podemos caer en esa baja disponibilidad energética y presentar todos estos problemas? Generalmente cuando se hace un déficit calórico muy fuerte o muy agresivo, es decir, se recortan demasiadas kilocalorías de golpe, si nos mantenemos por demasiado tiempo en déficit calórico, es decir, pasamos muchísimos meses en déficit calórico no planificado correctamente, y por supuesto si no se ajusta bien el plan a medida que vamos perdiendo peso y porcentaje graso. Y justamente, adivina qué, eso es lo que muchas veces hacemos cuando nos metemos en un déficit calórico para quedar rajadísimo. Si llegaste hasta este punto del video y eres avispado y vienes más o menos entendiendo la dinámica, puede que te estés preguntando, bueno, algo que puedo hacer tranquilamente es bajar mucho mi porcentaje graso, incluso aunque entre en este umbral de baja disponibilidad energética, pero luego, una vez llegue al porcentaje graso que quiero, rápidamente subo las calorías, salgo de la baja disponibilidad energética y me salto todas estas posibles consecuencias o estos REDs que pueden ocurrir, ¿no? Pues amigo mío, no es tan sencillo porque tenemos otro concepto más que es la termogénesis adaptativa. Cuando haces una definición y bajas varios kilos, tu cuerpo reduce su gasto energético. Y esto es un mecanismo evolutivo que venimos arrastrando a lo largo de muchísimos años. Así que vamos con un ejemplo para que te quede esto mucho más claro. Imagínate que terminas una fase de volumen y sabes que tus calorías de mantenimiento son alrededor de unas 2800 kilocalorías. Y vos decís, bueno, voy a entrar en definición. Así que de esas 2800 kilocalorías de mantenimiento voy a restar 400 de golpe y voy a empezar a consumir 2400. ¿Para qué? Para crear un déficit calórico, ¿no? Y con ese recorte suponete que bajas desde 84 kilos hasta 78 kilos. Perdiste buena cantidad, pero una vez obviamente llegaste a 78 te estancaste, es decir, con esas 2400 no estás bajando más. Bueno, tu nuevo mantenimiento en este momento ya no son 2800 kilocalorías y es evidente porque si con 2400 ya no estás bajando de peso es porque tu gasto energético se redujo para evitar que sigas perdiendo peso y grasa porque básicamente tu cuerpo no quiere que te mueras. Entonces quizá en este momento tu mantenimiento son esas 2400 kilocalorías o un poco más o un poco menos. Y esto justamente es lo que llamamos termogénesis adaptativa. Entonces cuando nos conseguimos con este problema, lo primero que tenemos que hacer o solemos hacer es bajar las kilocalorías o aumentar el gasto energético a través de aumentar la actividad física. Y de esta forma lo que logramos es seguir bajando ese porcentaje graso o seguir bajando de peso. Ahora acá nos conseguimos el problema. Si ese periodo de déficit calórico o la búsqueda de romper con esa termogénesis adaptativa hace que planifiquemos
apliquemos mal la etapa de déficit calórico, podemos terminar consiguiendo algo muy negativo, y es que nuestras calorías de mantenimiento estén tan bajas que aún consumiendo esas calorías para mantenernos, no le estamos brindando a nuestro cuerpo suficiente energía para que cumpla sus funciones fisiológicas fundamentales, vitales. Y es por eso que podemos incluso percibir esos síntomas de REDS a pesar de estar en calorías de mantenimiento. Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo revierto esta situación si es que me llega a ocurrir? En muchas ocasiones, ganando grasa. Por eso los culturistas suelen recuperar grasa rápidamente después de competir. Y esto tiene que ver con el comportamiento de la leptina, la composición corporal y muchos otros factores que no voy a comentar para no complejizar mucho más este video. Y con todo esto que te comento, parece que te estoy robando las esperanzas de algún día estar completamente rajado en mantenimiento y siendo súper saludable. Pero no es así, tenemos cosas muy interesantes. Y es que acá hay un modelo súper interesante que trata de explicar cómo nuestro cuerpo regula nuestro porcentaje graso basado en presiones evolutivas. Y es que en el pasado, probablemente tener un porcentaje graso muy alto nos hacía ser más pesados, ser menos ágiles. Y esto aumentaba el riesgo de que fuésemos depredados, es decir, que nos comieran. Y por el contrario, tener porcentajes grasos extremadamente bajos aumentaba el riesgo de inanición, es decir, que muriéramos de hambre, por ejemplo. Estos dos puntos de referencia lo que intentan de alguna manera describir es que nuestro cuerpo, por evolución, desarrolló límites superiores de porcentaje graso, de acumulación de grasa, y límites inferiores. Y esto es lo que hace que nazca la idea de que tenemos un punto de intervención de porcentaje grasa inferior y un punto de intervención de porcentaje grasa superior. Y es por este motivo que durante una etapa de pérdida de grasa, aunque estemos haciendo todo perfecto, llega un punto en el cual nos cuesta un montón seguir perdiendo grasa. Como que nuestro cuerpo se resiste. Pero también, ojo con eso, porque es el motivo por el cual hay personas que probablemente les cuesta un montón comer suficiente y tener suficientes calorías encima como para empezar a construir masa muscular. Básicamente el cuerpo busca como defenderse de estos extremos, tanto superior como inferior. Y podríamos decir que dentro de esos rangos funcionamos bien, pero fuera de ellos empezamos a percibir síntomas o cuestiones que atentan directamente contra nuestra salud de alguna forma, ¿no? Pero tenemos que entender algo fundamental, y es que estos puntos de intervención no son igual para todos. Nico Grasso, por ejemplo, uno de mis atletas, puede probablemente mantenerse bastante cómodo rondando en porcentajes grasos entre el 8 a 10% y quedándose en mantenimiento, y el tipo es recontra feliz, come bastante, está súper saludable en ese punto. Mientras que quizá otros atletas, o incluso mi caso personal, probablemente yo no me sienta muy cómodo y mi cuerpo no suele responder muy bien si estoy en porcentajes grasos bajos sostenidos en el tiempo por debajo del 12% de porcentaje graso. Entonces podemos entender que hay como una especie de variabilidad genética, es decir, cada persona puede tener esos puntos de intervención ubicados en porcentajes grasos distintos, y eso hace que haya personas que les resulte mucho más sencillo mantenerse en porcentajes grasos bajos y otras personas como a mí que nos cuesta un poquito más. Pero algo que quiero comentarte que me parece súper importante es que esta variabilidad genética se puede modificar bastante teniendo en cuenta los factores ambientales: entrenamiento, ganancia de masa muscular, mejores hábitos de sueño y alimentación y mayor actividad física diaria. Es decir, que manipulando estos factores ambientales que sí están bajo nuestro control, porque la genética no lo está, vamos a poder seguramente llevar a nuestro cuerpo a mantenerse en ese punto inferior de intervención, en el cual ya de por sí seguramente vamos a poder tener un porcentaje graso más bajo del que solemos manejar normalmente. Y acá quiero acotar algo para que lo tengas bastante en consideración. Estar estético no necesariamente significa que estés en un 8% de porcentaje graso siempre. Y es que suponte que tu punto de intervención inferior está en un 12%, pero con el paso del tiempo, si vas construyendo masa muscular, luego haces unas pequeñas etapas de definición, construyes más masa muscular, definición, volumen, definición, y así sucesivamente, de forma bien planificada, terminarás construyendo un montón de masa muscular, y luego tener un montón de masa muscular con un 12% de porcentaje graso va a hacer que te veas brutalmente estético. Y es que imagina el siguiente caso: suponete que medís 1,80 y pesás 72 kilos con 12% de porcentaje graso, no te vas a ver igual que si midieras 1,80, pesaras 85 kilos y estuvieses con un 12% de porcentaje graso. El físico es completamente otro. Y con esto justamente lo que quiero mostrarte es que aunque tu punto de intervención no esté tan bajo, vas a poder mantener un físico estético y relativamente definido. Pero lo que va a hacer que realmente sea estético es que tengas mucha masa muscular encima. Pero antes de continuar, quiero que vayamos con algunos ejemplos mucho más claros de aplicaciones prácticas y casos reales para que más o menos puedas visualizar a dónde podrías llegar si haces las cosas suficientemente bien. En primer lugar, sí te podés mantener definido todo el año, pero con ciertos matices. Número 1, mantenete en un porcentaje graso bajo pero saludable, en donde
donde sepas que no vas a experimentar estos síntomas de REDS que comenté al inicio de este video. Para muchos eso podría estar en torno a un 10-15% de grasa corporal. Ahora, ¿cómo vos vas a saber en cuál es tu punto de intervención inferior real? Y amigo mío, no te va a quedar otra opción que ponerte a hacer volúmenes y definiciones y testear vos mismo en la práctica, porque como te comenté, hay variabilidad genética y es imposible saber en dónde está tu punto de intervención inferior y si incluso este se modifica en el tiempo. Así que te va a tocar hacer volúmenes y definiciones, y cuando empieces a experimentar estos síntomas que mencioné, ahí probablemente vas a saber que estás con calorías por debajo de lo que realmente vos deberías estar o donde tu cuerpo se siente cómodo a nivel de composición corporal. Número 2. Alterna fases de volumen y definición bien aplicadas. Si vives constantemente en una fase de definición, como gente que escucho decir estuve un año en definición o está toda la vida en definición, lo único que vas a lograr es que por termogénesis adaptativa y cuestiones también hormonales y fisiológicas termines reduciendo mucho tu gasto energético y por lo tanto puede que incluso la termines pasando súper mal estando con muy bajas calorías y con un porcentaje graso que además es alto. Número 3. No busques mantener un físico de competición de culturismo durante todo el año. Y acá nuevamente quiero hacer el énfasis. No es lo mismo estar estético y definido en un 12-10% de porcentaje graso que estar en un 6-5% que suele estar un culturista de competición. El costo de mantener un físico a esos niveles de grasa es muy alto y además estás perdiendo tiempo que podrías estar destinando en construir masa muscular. Y ahí vamos con nuestro punto 4, que justamente es este: destinar tiempo en construir masa muscular. A medida que ganes más músculo vas a poder verte mucho mejor físicamente y estéticamente a pesar de tener porcentajes grasos más altos. Además de esto, que haciendo fases de volumen bien planificadas vas a poder aumentar tu gasto energético y eso va a hacer que en tus posteriores definiciones la pases mejor y comas mucho más. Y número 5, escucha a tu cuerpo. Si bajas mucho de peso o porcentaje graso durante la definición y empiezas a experimentar irritabilidad, insomnio, fatiga, estrés constante y demás síntomas, corta la definición. Aunque no estés en el porcentaje graso que quieras, probablemente seguir en esa definición no va a ser para nada productivo y lo que va a hacer es aumentar el tiempo que tengas que esperar para poder construir ganancias reales. Y ahora sí, para finalizar, quiero darte ejemplos de casos reales para que más o menos puedas ver lo que se puede llegar a construir y veas cómo todo esto que te comenté ocurre en la realidad o en la práctica. El primer caso que quiero mostrarte es el de Teo Cravena. Hoy Teo Cravena, si lo vemos, el físico actual que tiene es un físico que se mantiene definido casi todo el año. Pero esto ocurrió porque Teo construyó mucha masa muscular y ajustó su entorno a lo largo de los años. Si nosotros vemos su físico en sus inicios, Teo no es una persona que tienda a estar en un porcentaje graso bajo de por sí. Y esto puede ser un indicador de que su punto de intervención inferior no está en un porcentaje graso muy bajo. Sin embargo, él logró como hackear de alguna manera su físico a través de construir masa muscular y realizar fases de volúmenes y fases de definición. Esto hace ahora que seguramente su gasto energético sea muchísimo más alto y él pueda mantener este físico durante prácticamente todo el año. Un físico en un porcentaje graso relativamente bajo, un físico con masa muscular y un físico estético. En el siguiente ejemplo tendríamos a Lea Kessler, que hizo una definición súper agresiva para llegar a su prime. Increíble el físico que logró conseguir, pero luego recuperó grasa rápidamente. Es decir, él no intentó sostener algo que realmente era insostenible. Incluso hay entrevistas que le hicieron donde él menciona que llegar a ese punto más bajo ya era consumir muy pocas calorías, la estaba pasando mal, no lograba concentrarse y por lo tanto, fíjense que luego de llegar a ese punto tuvo que subir rápidamente calorías, ganar algo de grasa y ahí mantenerse luego en un lugar donde está mucho más cómodo y saludable. Y a pesar de eso sigue viéndose brutalmente estético. Es decir, Lea probablemente lo que hizo es pasar por debajo de su punto de intervención inferior para llegar a su mejor físico, pero evidentemente al estar por debajo de ese punto empezó a experimentar síntomas negativos que lo hicieron tener que subir nuevamente a un punto donde esté mucho más cómodo. Pero al haber construido tanta masa muscular durante los años, logró conseguir un físico estético estando en un punto además saludable. Y finalmente quiero mostrarte ya un caso de alguien que va a competir en culturismo natural, y en este caso tengo a Pedro, que es mi atleta que estoy preparando para su debut en WNBF y en INBA este año 2025, y Pedro ya ha perdido durante su fase de definición 8 kilos. 8 kilos bien planificados y en donde todavía tiene suficientes calorías, por lo cual no ha presentado ningún síntoma de REDS, es decir que probablemente no ha pasado de su punto de intervención inferior, y esto lo estoy planificando de esta manera para que realmente él llegue a pasar de ese punto de intervención inferior ya más hacia acercadas las fechas de competición y no que llegue muchísimos meses antes, que la esté pasando mal, que esté con un montón de síntomas negativos y que por lo
tanto perjudique de más su salud. Ahora, es cierto que Pedro, para poder competir, sí va a tener que pasar de su punto de intervención inferior y la idea va a ser hacerlo por un periodo no muy extenso de tiempo. Ese periodo va a estar comprendido probablemente entre septiembre y octubre, y lo primero que vamos a hacer luego de que pase eso es volver a elevar poco a poco las calorías para que él gane grasa, que es lo primero que va a ganar, y reducir al mínimo todos estos síntomas negativos que se pueden producir de la competición. Y nada, chicos, con esto estaríamos llegando al final de este video. Sé que fue un poquito denso a nivel teórico, pero realmente, como siempre digo, me encanta que las personas puedan no solo aplicar las cosas, sino entender por qué las aplican. Así que si te gustaría también que te lleve o que te acompañe en el proceso de tu entrenamiento, tenés el enlace abajo de mi cuenta de Instagram donde puedes contactarme y empezamos a trabajar uno a uno. Recordad también que si lo que querés es formarte vos como entrenador online, que es lo que nosotros hacemos, tenés mi academia Level Up Trainers, también tenés el perfil de Instagram acá abajito donde puedes ingresar, contactarte con nosotros y arrancar a formarte lo antes posible. Y finalmente espero que les haya gustado este video. Si fue así, me ayuda muchísimo que se suscriban al canal, que den me gusta, que dejen un comentario, que me dejen incluso qué temas les gustaría que traiga acá para poder aprender, y nos vemos en la próxima. Chaucito.